Hola, normalmente el maestro nos había dejado unas fórmulas, no sé si las hayas copiado o no, pero estas serían las fórmulas nuevas que nos dio. Nosotros ya ves que estábamos acostumbrados con la de Harris o Harris Benedict o las de la OMS o algo así, pero esta es otra diferente que el maestro puso, que igual también nosotros podemos sacar los requerimientos básicos de una persona normal, solo que aquí con los de las embarazadas se le agregan otras cosas más de las cuales te voy a explicar. Bueno, depende mucho de la edad que tenga el paciente, principalmente pues, por ejemplo, aquí tengo yo de 18 a 30 años. Si tu paciente tiene pues esa edad, entonces o aproximado se pondría esa fórmula. Y si tu paciente tiene de 30 a 50 años, se pondría la segunda fórmula, estas dos. Y dependiendo eso, vamos a sacar como el requerimiento normal de una persona. Pero como estamos hablando de embarazadas, aparte de eso, igual, como todos, es como si fuera lo de actividad física. Ya ves que antes poníamos como sedentario el 10%, poco activo el 20%, activo el 30% y muy activo el 40%. Es lo mismo, solo que aquí cambian, en vez de poner como el porcentaje, lo cambian por estos números. Entonces, así sedentario sería 1, poco activo sería 1.2, activo 1.27 y muy activo 1.45. También el maestro nos explicó que, por ejemplo, depende mucho lo que sí le vamos a agregar. Por ejemplo, las dos fórmulas estas la podíamos agregar a una persona normal de cualquier edad o de cualquier forma, pero aquí lo diferente, aquí lo diferente sería que pues es una persona embarazada, entonces va a necesitar más energías dependiendo de pues cuánto, por ejemplo, tiene de trimestres, el primero, el segundo y el tercero. Y también algo importante, si es que la persona llevó control prenatal, eso significa que pues sería un poquito más antes, antes de que se quedara embarazada, ya llevaba como alguna dieta o se cuidaba o iba al médico para saber si quería, o sea, si quería tener un hijo, ¿no? O sea, como que lo planifica. Y aquí tenemos también la otra, que se podría decir que son las personas que se dieron cuenta que estaban embarazadas como en el tercer mes o en el segundo mes, pero no llevaron control, o sea, que no fueron al médico, o que no fueron pues rápido con un nutriólogo. Entonces, de ahí se empiezan a contar estas calorías, que sería el primer trimestre, pues no lo cuentan o lo cuentan con, como calorías normales, como una persona, y ya empiezan a contar sobre todo desde el tercer trimestre. Dependiendo los casos, porque ahí nos decía así el maestro que unos tuvieron control prenatal y otros no. Entonces, por ejemplo, si en un caso te dicen que no tuvo control prenatal, entonces tú tendrías que poner estos datos. Y en cambio, si, por ejemplo, el caso dice que tiene control prenatal, entonces tendrías que poner estos. Por ejemplo, tenemos el caso uno que aquí, por ejemplo, el maestro nos puso que es de control prenatal y que tiene actividad activa, o sea que se mueve un poco y así. Y entonces, ya que tenemos, sobre todo en estos casos ahorita, pues es identificar, saber que pues es activa y control prenatal. Entonces nos tenemos que ir hasta a nuestras fórmulas, por decirlo, y entonces es que tenemos que agarrar los datos de control prenatal y también tenemos que buscar cuánto sería de actividad física, que en este caso sería 1.27.
Y como nuestra paciente tiene 37 años, eso significa que lo tenemos que buscar aquí y pues sabemos que está entre los 30 y 50. Entonces agarraríamos esta fórmula, que esta fórmula nunca cambia. Y entonces nosotros aquí nada más lo que tenemos que hacer es agregar el peso, que el peso sería 62.61. Bueno, de aquí pues ponemos los números y ya podemos hacer precisamente la suma y multiplicación. Por ejemplo, casi siempre primero se empieza por los paréntesis y sacamos los resultados y ya después de eso se sumaría. Y bueno, ese sería el resultado que nos dio, que recuerdas que esta fórmula solo saca lo de, por ejemplo, sería como lo que la persona suele tener energía como nada más para vivir, o sea, eso sin contar la actividad. Entonces, eso sería como nuestro primer paso que nosotros hacíamos en la de Harris. Ahora agarraríamos el de, ¿cómo sería? El de actividad física. Y ya con esta fórmula sacaríamos la actividad física, que serían las calorías que pusimos arriba, las 1354.3. Perdón, aquí parece eso. Ajá, bueno, el caso que 3354.3. Y eso se va a multiplicar por la actividad física, que sería 1.7, que era lo que tenemos aquí en nuestras tablas. Entonces, este resultado serían las calorías que nos salen, que a lo que nosotros estábamos acostumbrados era que pues el 10, 20% y así que poníamos antes. Eso es como la misma fórmula. Bueno, ahí le puse más o menos calorías por actividad física para que te acuerdes. Y estos datos en general podía ser para una persona de cualquier edad, sin necesidad de que esté embarazada. Ahora, para saber lo que sí importa y es necesario para las embarazadas, es la siguiente fórmula que vamos a hacer, que esta es específicamente para las embarazadas, dependiendo si tuvieron el control prenatal o no tuvieron el control prenatal. Y bueno, aquí te puse que lo que sale son las calorías con actividad física. Ahora vas a poner ese resultado más el control prenatal, o dependiendo la paciente si tiene control o no tiene control. Dependiendo de eso vamos a sacarlos, pero también te tienes que fijar en qué semana está. Por ejemplo, si ahorita en este caso nuestra paciente se encuentra en la semana 25, eso significa que ya está aquí, dependiéndonos estos, es que se encuentra ya en el trimestre 3 y eso por eso pusimos los 475. Por ejemplo, si nuestra paciente tuviera, en este caso que es control prenatal, tuviera 5 semanas, estaría en el 1. Entonces se sumaría, por ejemplo, ahí con 85 calorías, o si estuviera como en la semana 17 más o menos, porque no sé muy bien cómo son, pero ajá, por ejemplo, si estuviera en la semana, en el trimestre 2, para no confundirte, se pondría los 285 calorías en vez de poner, pero como ahorita nuestro caso nos dice que ya está en la semana 35 y que pues normalmente serían 475 porque nuestra paciente tuvo control prenatal. Si no hubiera tenido control prenatal, nos hubiéramos ido a la tabla que dice no control prenatal. Y también depende de las semanas que tenga. Bueno, después de eso, pues ya sacamos el resultado, que nos sale 2195.3. Y ya por último, tú dirás de dónde salieron los 2200. En este caso, recuerda que siempre que sean como
cerca de 5 arriba o 5 abajo, normalmente siempre se convierte a un número entero para que pues no nos sobre o no se nos haga difícil hacer los cálculos. Entonces, como los 2195.3 está cerca de los 200, por decirlo así, por ejemplo, los 195.3 son casi llega a los 200, entonces se deja los 2000, que sí es un número grande y entero, y ya nada más convertimos a 200 y entonces nos sale como resultado 2200.